doble. Claro, está bien. Bueno, eso está bueno. Sí, originalmente uno prevé por ahí que entre zona 0 nosotros y zona Bariloche, que es zona 2, no va a haber tanta diferencia de volúmenes de hormigón. Pero en realidad puede haber, seguramente va a haber variaciones en los volúmenes de las fundaciones y va a haber variaciones si la obra tiene acá en esta zona columnas o secciones de columna medio angosta o vigas medio justas, ¿sí? 15 por 40, ese tipo de cosas así, dependiendo un poco de la luz, es bastante probable que en una zona sísmica, este, como Bariloche, nos dé incluso mayor volumen de hormigón, no solamente de, de acero. Pero bueno, el hecho de que hayan sacado un número está bueno. Bueno, Con ¿quieren ir? respecto a eso, el volumen de hormigón nos dio igual a nosotros. Pero bueno, eso era algo a consultar, porque si vamos a tener mayor cantidad de acero, quizá la sección la tengamos que agrandar. Pero bueno, eso era el... Ah, bueno. No, está bien. El CIPE básicamente eh, te va a verificar. Hola, Facu. Buenas tardes. Eh, hola, Melina, ¿qué tal? Bueno, Hola, buenas tardes. el CIPE básicamente te va a verificar o a diseñar en función de las secciones que vos tengas. A lo sumo, te va a decir, cuando termines de hacerlo, aparecen columnas en rojo o te aparecen en el listado de errores, errores en las vigas por sobrearmado o por alguna cuestión de esa. ¿Cómo? Mm. Claro, te lo pide desplazado, o sea, eh, ustedes las rótulas no las forman en el nudo, sino porque en el nudo, al hacer la rótula en el nudo, estás cortando la columna, ¿sí? Entonces, lo que vos haces es ponerla desplazada, suponete, o sea, la longitud de la columna como si fuera un 20 o un 25% de la longitud de la columna, de la viga, perdón. Entonces vos desplazás hacia adentro de la viga y te quedaría la columna con una T y ahí resuelta la, la rótula. Por eso está pidiendo que los empalmes sean ahí. Eh, Está bien. Sí. No, también no es necesario tampoco, porque a veces esos errores que tira el CIPE son porque ustedes tienen configurado el programa como viene de fábrica. Entonces, a veces la configuración por defecto que trae el CIPE es como demasiado conservadora. Obviamente, imagínate el tipo que está haciendo el programa y dice esto lo puede manejar cualquier tipo de acá hasta toda Latinoamérica. Entonces, te vas cuidando y te van apareciendo, de hecho, pueden aparecer eh, losas chicas que no tienen ningún esfuerzo y aparecen dimensionadas con hierro el 10 cada 15, por ejemplo. Entonces, no tiene que ver con la norma, no tiene que ver con la carga, y tiene que ver con esta cuestión de que por defecto
el programa puede venir seteado de una manera por del lado de la seguridad. Eso lo que pasa es que le falta setear después todos los diámetros. Cuando vos te metes en el listado de diámetros y en las secciones, tendrías que poder setear diámetro por diámetro, la cantidad de armadura que trae y las secciones. Esto es, ponele, te dice hierro del 6 cada 15, te trae como base. Pero vos podrías tener hierro del 6 cada 20, cada 18, bueno, todo eso se lo tenés que agregar vos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las vigas cantilever, con las vigas de fundación. El programa trae 4 o 5 vigas, las vigas tipo 1, 2, 3, ¿sí? Y pasa, ponele, de 50 tonelámetros a 75 a 100 tonelámetros, de 100 a 150, y así. Entonces va pasando por unos rangos. Entonces, si el programa te dice, o vos tenés un resultado que te da 103 tonelámetros, te puso la sección entre 100 y 150. ¿Eh? Porque eso así viene armado. Entonces, uno debería poder achicar un poco, modificarla y setearlo para que tenga ¿cómo es? Una selección de secciones más corrida, más pareja. ¿Tá? Entonces, bueno, si vos vas a hacer variable a 10 tonelámetros, está un poco más afinado eso y te va a dar mejor resultado, obviamente, desde el punto de vista económico, desde todo punto de vista. Si no, vos estás pasando de unas secciones chiquitas, vamos a ponerle 50 tonelámetros, a la de 100. Y hay un escalón muy grande entre una y otra. ¿Sí? Entonces, básicamente a veces los errores son de esos, otras veces los errores son por una cuestión de seteo de que no están borrados o no están sacados de juego en las losas los conectores de corte, y aparecen conectores de corte por todos lados cuando el programa, las tensiones de corte localizadamente superan una tensión de tracción. ¿Sí? A veces el programa resuelve, imagínate una losa larga, ¿sí? Que tenga 2 columnas, pero no en la losa, o sea, la losa es muy larga y tiene algún apoyo intermedio en las vigas, no en la losa, y aparecen armaduras superiores en el medio de la losa. ¿Y esto de dónde salió? Y resulta que es porque el programa resuelve al tener elementos finitos, el programa resuelve con la elástica de toda la sección y aparece una parte convexa de la losa y con armadura superior, ¿no? Cuando en la realidad vos eso nunca lo tomás en cuenta, lo dejás que se fisure y listo. Pero bueno, son estas cuestiones que hacen al manejo un poco del programa. Muchos de esos errores, ya te digo, son por una cuestión de seteo. ¿Tá? El hecho de que aparezcan columnas en rojo y algún otro tipo de cosillas por ahí, bueno, eso sí tiene que ver con secciones insuficientes. Ustedes van a ver, si le ponen una sección chiquita en la columna, el programa no tiene problema, ¿eh? Te agarra una columna de 20 por 20 y te tira 8 fierros 25 adentro. No, tiene un criterio bastante extraño en ese sentido. Y si no te das cuenta, a veces se escapan, porque tenés una columna de 20 por 20 con mucho momento y aparece esta cuestión de mucha armadura en una columna chiquitita que no entra. Entonces, estas cuestiones hay que revisarlas. ¿Está? Buenísimo. Programa se puede calcular secciones, ¿no? Por ejemplo, yo armo todo un diseño, digo acá va a ir tales columnas y te dice que, por ejemplo, la sección te pone en roja cuando no te da la carga suficiente o porque pandea o porque la sección es chica para la carga exil, pero ¿te llega a diseñar o te recomienda alguna determinada sección para ese punto? No, lo que vos agarrás la planilla de columnas, ¿sí? Vos agarrás el cuadro de columnas, agarrás la columna, la tocas y la editas, y ahí te van a aparecer piso a piso cómo está trabajando el hormigón y el acero. Te aparecen los gráficos de
tensión de hormigón y tensión de acero. Entonces, con eso vos podés ir aumentando, depende de cómo tengas seteado el programa, de a 5 centímetros o de a 1 centímetro, depende de ese seteo, el ancho de las columnas o sea, las dos dimensiones de la columna. Entonces podés ir modificándola hasta que verifica. Entonces, el programa te va a rediseñar, te va a redimensionar las columnas, las secciones, hasta que verifiquen. Eso lo puedes hacer con las columnas. A medida que vas subiendo, vas verificando las columnas, vas modificándola y armás como si fuera una planilla de columnas. Después te lo computa. Si está diseñado, si está verificado así, te lo computa. Sí. Sí. Eso lo puedes sacar cuando vos de la planta de resultados cliqueás arriba de la columna, se te abre la hoja de la columna esa, o el cuadro de la columna esa. Y aparecen todos los pisos de la columna. Suponete que sean 5 pisos. Te van a aparecer 5 secciones más el arranque, más la parte que va a la base. Entonces, ahí vas a poder verificar la armadura. Entonces vas a ir verificándola de arriba para abajo, como para que vaya rediseñando las columnas de arriba para abajo. Y entonces una vez que la tengas rediseñada, te pide guardarla y ahí te la puede computar. Sí, de la pestaña de resultados tenés que hacerlo, sí. Eso sale todo sin nada, o sea, si querés poner editar columna, pero tocas la columna en la planta, la columna que está roja, o no, puede estar, incluso podés igualar, cuando vos igualás la columna, en la planta agarrás una que tengas verificada y tocas otras que querés que sean iguales, igualar con esta, y te va a decir con esta sí y con alguna otra no, porque hay algún factor que no coincide o que no verifica. Pero bueno, todo eso lo puedes hacer, sí. Eso es lo que, Bueno, eso es lo que estábamos buscando. Como estamos aprendiendo con el programa recién, es como que sabemos que se pueden hacer un montón de cosas, pero no sabemos cómo. Entonces estuvimos ahí peleando un rato a ver cómo podíamos hacerlo. hay un montón de videos tutoriales de eso, pero nada, básicamente el programa es relativamente fácil y por lo tanto es relativamente peligroso. No te resuelve, no es un programa que resuelva estructuras de hormigón en general, es un programa que resuelve estructuras de edificios. Está orientado a eso porque está hecho para los arquitectos. En España, los arquitectos calculan, entonces está basado en eso el programa. Se basa en que es un programa que resuelve dentro de las normas estructuras que la pueden, si quieren, calcular o resolver los arquitectos. Entonces, para edificios, vos no vas a encontrar ahí tabiques circulares ni nada por el estilo, vas a encontrar lo sumo un tabique vertical de muro de contención, pero no tiene ningún otro tipo no tiene láminas, no es un programa de elementos finitos con resolución de hormigón, como podría ser el SAP o, ¿cómo se llama este otro? El RAM Advance, ¿sí? Eso, o el robot de Autodesk. Cualquiera de esos te resuelve la estructura en elementos finitos y después, si querés, te la dimensiona en hormigón la sección que vos quieras. Pero este no, hay partes que lo resuelve de forma lineal, las columnas y las vigas las hace lineales, ¿sí? Con programas como si fuera ustedes usan el F-Tool o alguno de esos para resolver pórticos. Bien. Las columnas y las vigas las resuelve como el F-Tool. Los tabiques y las losas los resuelve por elementos finitos. Entonces, hace una mezcla y en esa mezcla, bueno, a veces no son muy compatibles esa mezcla, no es muy compatible. Para mi gusto, es una cuestión particular. Entonces por ahí aparecen cosas raras en las losas. Que hay que tener cuidado, ¿no? Un poco porque si no, te queda muy armada la losa arriba con la armadura superior, suponete que no la necesites, y eso aumenta las cuantías.
Horacio, y con respecto a en el CIPE, una de las cosas que vimos que estaba a nuestro criterio buena era el hecho de que ya te da las fuerzas horizontales tanto de viento como de sismo. Eso con respecto a la experiencia suya, ¿qué tal son? ¿Son aproximadas? ¿Son relativamente buenas? ¿Son nada que ver? Mira, yo la de viento no uso la de CIPE. Uso. Espera que hay uno que está esperando, ¿no? Yo para viento calculo con la norma y después verifico la estructura si hace falta. Hola, Jovian. En el caso del sismo, eh, por ahí depende un poco de la estructura, la meto ahí en el CIPE, pero lo que pasa con el CIPE es que me resulta medio como misterioso cómo lo resuelve. Como no te dice cómo está resuelto, parece medio misterioso y aparecen secciones grandes. Entonces, casi que prefiero hacer el método tradicional, calcular piso por piso la estructura y ponerle en todo caso una hipótesis de carga que diga sismo 1, sismo 2 y resolverla en forma más artesanal. No por una cuestión de que no esté de acuerdo con los resultados, es que me parece medio misterioso. Y me gusta tener un poco más de control sobre lo que estoy haciendo y los resultados, ¿no? Pero bueno, nada, es cuestión de criterio. A mí me parece que están bien. Habría que hacer un número, no sé, con el viento por ahí es más fácil. Hacer un número para una estructura típica y sacarlo de las dos formas. ¿Mm? Está bien. Claro, porque en el programa está bueno porque le carga consideraciones básicas de diseño, tanto de sismo como de viento, y lo da solo. O sea, esa parte es genial. Sí, Eh, sí, o sea, está bien. El tema con el viento me parece que está peor. Ahora, con el sismo, como hay algunas variantes de diseño, ¿sí? Esta cuestión de las bielas y demás. eh, Nada, simplemente habría que estar bien seguro de lo que está pasando, del resultado que está dando. Como en el sismo a veces se te va de rango el valor porque aparecen inversión de esfuerzos y demás. Entonces, en un punto, vos decís, ¿esto es por la inversión de esfuerzo o porque está calculando de más algo? Bueno, un poco de sensibilidad en cuanto a si el resultado que estás viendo está bien, más o menos bien, o tiene algún exceso. En general, no pasa lo de los excesos, pero, digamos, tenés que tener el programa bien seteado, o sea, viste, esto que yo les decía, hay veces en que las armaduras están altas porque tienen que estar altas, o están altas porque el programa lo tenés mal seteado. Entonces, de pronto no puede discriminar eso. Entonces, en una estructura común, con cargas gravitatorias normales, sin acciones horizontales, es más fácil setearlo. Es decir, bueno, esto acá tiene un problema, vos agarrás una losa común 4x4 y si te está dando armaduras en exceso, te das cuenta enseguida y empezás a resetear el programa. No sé cómo vienen ahora los programas, o sea, tengo actualizaciones, pero como se van cargando sobre el que vos tenés, entonces el seteo te queda. Antes había que setear diámetro por diámetro. No sé si ahora viene mejor seteado. Antes estaba bastante así primitivo el ciclo. Pero funciona perfecto, ¿eh? O sea, para edificios y todo ese tipo de estructuras funciona re bien. Ni un problema. bien. Y Y además Horacio, le hago una consultita más con respecto a la carga de la fuerza de la acción horizontal. O sea, esa fuerza equivalente que hay que cargar en el edificio para lograr la misma deformación que tendría el sismo sí. que le estaríamos aplicando a la estructura. Esa carga se carga como una carga puntual en un pórtico, como para que la losa, o sea, al nivel de losa, en un pórtico transversal, por así decirlo, acá está el pórtico, se carga en este sentido porque la acción, o sea, la rigidez de la losa va a trasladar esa fuerza a todos los pórticos, o cómo es la manera correcta de cargarlo. Vos podés hacer las dos cosas. Vos imagínate que tenés un edificio regular, ¿sí? Que está formado por 4 pórticos iguales, uno atrás del otro.
vos podrías decir, yo tomo, básicamente el primer concepto es que vos decís, bueno, yo tomo toda la carga con todos los pórticos. O sea, por más que haya pórticos, dos extremos y dos en el medio, vos en vez de decir yo tomo el 50% con los dos del medio, después tengo 25-25, ¿sí? Y voy tomando, mejor dicho, tomo 12,5 y el 75 lo tomo con los del medio. Entonces, eso sería como meter la rigidez del pórtico en función de la cantidad de carga o de área útil que tiene cada uno, de influencia. Pero luego tenés que decir, bueno, yo tomo toda la carga con todos los pórticos, ¿sí? Que sería casi más piola. Decir, bueno, todos los pórticos resisten lo mismo. Entonces, no importa que estos sean extremos y que estos sean del medio. Yo tomo toda la carga. Cuando estos se deforman un poco más, le van a mandar carga a los de los extremos y todos se van a deformar lo mismo porque las losas van a transmitir toda la carga a los 4 pórticos por igual. Bien, en ese caso, si vos estás trabajando con un programa de pórticos, un programa plano, ¿está bien? Vos podés tomar la rigidez de un pórtico y ponerle la carga dividido 4, o podés tomar la rigidez de los 4 pórticos, suponete la rigidez J por 4, o sea, la rigidez de este pórtico es 4 veces la que tiene que tener, porque tenés sumado los 4 pórticos así pegaditos, lo pones acá y le metes toda la carga horizontal. El resultado va a ser el mismo. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos buscando es simular que ese comportamiento horizontal de la estructura, pero recuerden una cosa, ustedes están asimilándolo a un péndulo, o sea, estamos partiendo de la base que la estructura nuestra es un palito y una bocha, un palito y una bocha. Bueno, vos a mirar un edificio y no se parecen nada a todo eso. Pero bueno, la teoría dice que podés asimilarlo a eso. Ahora bien, el lío se arma cuando vos tenés pórticos distintos trabajando al mismo tiempo. O sea, vos tenés un pórtico rígido, otro menos rígido, otro más rígido y así. Entonces, en ese caso, si vos querés ver cuánta carga toma cada uno de los pórticos, te conviene sumarlo. Ese método que está por ahí en las diapositivas, que vos pones un pórtico, el primero. El que está acá, lo pones acá. Y luego vas sumando. Cuando le metés la carga, le metés toda la carga. Pero en vez de ponerlo sumado así, lo sumás así. Entonces, cada uno se va a deformar con su rigidez, va a tomar la carga que... Todo esto se va a deformar igual. Y cada uno va a tomar la carga que le corresponde en función de la rigidez. Si en el medio tenés un aparato que es el 80% de toda la rigidez, va a tomar el 80% de toda la carga y los otros no van a tomar nada. Entonces, ese método está bastante piola porque siempre, pero siempre le estás poniendo así o así toda la carga a todos los pórticos. ¿Se entiende esto? No sé si te contesté si era eso lo que vos querías. Sí, ahí se entendió, quedó claro. Ok. Bueno, en este tema en particular, que vamos a ver ahora el tema 5 este de las láminas, ustedes van a ver que ahí en el aula virtual hay unos videos con la teoría y hay unos videos con la práctica. Hay un video con la práctica. ¿Está bien? Entonces, tranquilamente vamos a hacer una pequeña clase acá como para explicar. En realidad la idea es al revés, es que ustedes puedan ver los videos tranquilos en su casa, cuando se les dé la gana, venir acá y discutirlo. La mecánica podría ser esa. Entonces, terminado lo práctico de dinámica, pueden arrancar cuando quieran el práctico este de plegadas, de láminas plegadas, y pueden arrancar y pueden seguir viendo la teoría de láminas plegadas. La tienen en esos 2 videos, van a ver lo mismo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Entonces, eso mírenlo cuando quieran. Como los, como los hice yo, de youtuber no tengo nada y son bastante aburridos, pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a hacerle? ¿Está claro? Bueno, voy a compartir con ustedes ahora. Primero voy a buscar la... No.
ya empezamos mal. Me olvidé de cargar la clase, así que tengo que cargarla ahora. Profe, mientras carga la clase, Eh, ¿cuál fue la estructura más complicada o extraña que le ha tocado calcular? No sé si es calculista, sé que tiene el estudio de usted, pero no sé si usted es el que los calcula o las personas que tiene trabajando para usted. Tengo algunos esclavos por ahí, pero están viendo esto de Sí, sí, hay un bicho por eso. Che, ¿están viendo estos temas 5 ustedes? No, no. A ver. Una pantalla dice Microsoft y unos símbolos en violeta. Ah, quedó cargado lo anterior. Vamos a hacer una cosa. Vuelvo. ¿Ahora? Ahí sí. Pero sí. Ok. Bueno, nada. No, vos me preguntabas qué cosa había sido la más complicada. Lo más complejo o lo más extraño, no sé, lo que se le venga primero a la mente. Lo más extraño es una locomotora. Hace unos años me tocó diseñar el chasis de una locomotora, junto con la gente de FEPSA. En realidad, lo que tenían que hacer era agarrar dos locomotoras y de las dos locomotoras hacer una. O sea, usar una de donante con las distintas partes y bueno. La cuestión es que había que homologarla después en la CNRT, había que homologarla y por lo tanto había que presentar toda una memoria de cómo iba a funcionar esta locomotora andando, circulando, cómo se torsiona cuando va doblando, cómo funciona cuando choca, o sea, todas estas cuestiones, y si tenía algún problema dinámico y demás, con lo cual me resultó muy interesante esto de tener que meterme en el mundo de los mecánicos, que no es un mundo, no se parece al nuestro, tiene otras precisiones. La locomotora es medio socotroco, parece es básicamente una plataforma industrial sobre ruedas. Pero el hecho de que esté sobre ruedas hace que la plataforma industrial funcione a torsión, como un auto, tenga rolido, etc. Así que hubo que laburar ahí. Estaba interesante, qué sé yo. A mí me resultó interesante. Por ahí alguno puede pensar que no, pero básicamente es un trabajo raro. Y después sí, estructuras comunes, industriales, que están sometidas a cuestiones de vibración. Esas son muy interesantes de resolver porque no tienen un patrón lógico, sino que el funcionamiento responde a la excitación que vos tengas arriba. O sea, si vos tenés un motor, va a responder a las vueltas del motor o a la excentricidad que tenga la carga del motor. Entonces, necesitas trabajar en compañía o en equipo con alguien, con un ingeniero mecánico que pueda medir esas distorsiones. Entonces se traen un osciloscopio y bueno, estas cosas que hacen los mecánicos esto. Entonces la miden y te dicen, bueno, esto funciona de tal frecuencia a tal frecuencia, y vos lo que tenés que hacer es sacar la estructura de ese rango. Si la estructura Para te que no entre quede, en resonancia. exacto, para que no te quede en el pico del espectro de respuesta. Sacarla para los costados, para abajo, para arriba, para donde sea, ¿sí? Para tratar de que la estructura funcione o más rígida o más flexible, pero fuera de ese rango. Un 20% fuera de ese rango. Con eso te aseguras que va a comportarse bien. Pero bueno, nada, son cosas raras, son aparatos raros por lo general. Qué sé yo, te agarra uno de estos secadores de mercurio que giran, y vos decís, esto gira. Parece mentira que girara con toda esa cosa adentro,
y es como un mega coinor, que tenés un secador de ropa, pero con una zapatilla de figura de plomo, ¿no? Adentro, bueno. Y son cosas así interesantes, que a mí por lo menos me gustan. Te sacan de lo común. El resto es un laburo medio cotidiano, un poco aburrido también. Después de hacerlo mucho tiempo, ¿viste? Como todo. Sí, 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 uno se acostumbra. No, y te aburre también. A mí por lo menos. Bueno, lo que vamos a analizar ahora es esto que nosotros llamamos láminas plegadas. Ustedes vieron la vez pasada, o vimos esta cuestión de las láminas como estructura de superficie activa. Habíamos hablado de ver las placas, hoy me olvidé. Bueno, lo dejamos para la próxima. La principal estructura de superficie activa que ustedes conocen es la losa. ¿Sí? La losa de un edificio es una placa, es una superficie, es un elemento, una estructura de superficie activa. Si quieren, esto que tienen acá es una placa. Esta superficie plana, rectangular que está acá, es una placa. En este caso está funcionando en un solo sentido, apoyado desde este punto a este otro, y ustedes van a ver que con esta misma superficie, pero haciéndole unos pliegues solamente, cambiándole la forma a esto, vamos a lograr una mejora claramente en las prestaciones que tiene, en la resistencia que tiene y sobre todo en la rigidez que tiene. Entonces, partimos de esta placa, ¿sí? Y con la misma superficie del material vamos a lograr un funcionamiento como pueden ver acá. ¿Está? Entonces, esta lata está llena, esta también. Vamos a aclarar para entonces, frente a la misma carga, esta placa se deformó, esta cantidad, y esta placa queda horizontal. ¿Qué es lo que cambió entre esta condición y esta? Básicamente lo que cambia es la forma. Entonces, lo que nosotros logramos con el pliegue de la placa es hacer que cambie la forma, y al cambiar la forma, cambia el funcionamiento y la respuesta de la estructura frente a la carga. Si nosotros hubiésemos plegado esto a 90 grados, hubiésemos hecho una losa acá arriba, una viga vertical y otra viga vertical. Básicamente sería eso, ¿está bien? No sería muy piola o muy canchero. Pero bueno, el haberla plegado así, en ángulo, le dice que esta placa lateral que está acá funciona en parte como viga y en parte, en la posición horizontal, como losa. Ahora lo vamos a ver. Pero fundamentalmente lo que tiene que suceder para que esta pieza funcione como está funcionando acá, es que no pierda la forma. Si esta placa, por algún motivo, pierde la forma esta trapecial que tiene, automáticamente empieza a perder capacidad resistente y empieza a transformarse cada vez más en esta. Entonces, la diferencia entre esta rigidez y esta es la conservación de la forma. Y para eso es fundamental el funcionamiento de los ángulos, de estos puntos que están acá, de los vértices de la placa esta plegada, de la lámina plegada. Entonces, entre una placa plana y una lámina plegada, dijimos, la diferencia está en la forma, en cambiarle la forma y obtener una rigidez mayor. Entonces, el eje horizontal de la placa ya no es el medio del plano, sino que es el centro de gravedad de esta sección. Este elemento que está inclinado acá funciona en su proyección horizontal como una losa, como una placa, y en su proyección vertical como una viga. Esta viga lo que hace es, toma la descarga de la proyección horizontal de la placa, toma la descarga y la manda hacia los extremos.
Entonces, la losa toma la carga, la proyección horizontal toma la carga superficial, la transforma en carga lineal a través de este funcionamiento, y después esta viga la transforma en carga puntual que va hacia los apoyos. El objetivo de todo esto es mandar toda la carga superficial, transformarla en puntual, mandarla a los apoyos y volverla a transformar en el apoyo en una carga superficial sobre el suelo. Ese es el mecanismo que tienen todas las estructuras, ¿sí? O en carga superficial sobre el suelo o en una carga puntual sobre unos pilotes si tuviésemos fundaciones profundas. Pero básicamente ese es el mecanismo por el cual funcionan las estructuras. Entonces, las láminas lo que hacen es poder transmitir por sí solas la carga superficial a elementos puntuales. Esa era nuestra definición de estructuras de superficie activa. Entonces, acá tenemos un sistema. ¿Cómo funciona con un pliegue? Imaginemos esto, con un solo pliegue. La losa va a funcionar apoyada en este vértice, o sea, el funcionamiento de losa va a ser el funcionamiento de la proyección horizontal apoyada en este vértice, en el vértice común de las dos placas, se apoyan una sobre la otra, y en este vértice que está acá, si es que tiene vértice, o en este lado libre que tiene acá, que ya vamos a ver qué pasa. Entonces, en el otro sentido, en el sentido vertical, el de la placa, el de la viga, la placa esta funciona con compresiones superiores y tracciones inferiores, por supuesto para cargas verticales hacia abajo, ¿no? Entonces, para cargas gravitatorias. Entonces se comprime y se tracciona. Funciona con el mismo esquema que una viga. Como funciona en forma simétrica, el vértice de este elemento es totalmente compatible el esfuerzo que se produce aquí, ¿sí? Entonces tenemos compresión en los dos laterales de las placas y tracción en los extremos exteriores. Lo mismo pasa si analizamos este caso que es el de la foto. Este caso tenemos compresión acá y compresión, y esta losita que es la vinculación entre las dos láminas inclinadas, también se comprime y funciona como una cabeza de compresión, levantando el eje neutro. ¿Está bien? La sección comprimida ahora involucra a esta losita, a esta placa horizontal, y fíjense ustedes cómo este triángulo que está acá se transforma en este chiquitito. ¿Por qué? Porque aparece este rectángulo, ¿sí?, comprimido. Entonces, la placa de arriba funciona ayudando a la compresión de los elementos laterales. Si esto lo llevamos al caso de muchas plaquitas, vamos a lograr como si fuera un techo cilíndrico, ¿sí?, y va a terminar funcionando de esta forma. Entonces, hay una compatibilidad, obviamente, entre el funcionamiento de las placas que están aledañas, ¿sí?, y se van compensando. Fíjense ustedes que acá estas dos están comprimidas, pero esta está comprimida y esta está traccionada. Entonces aparece una fuerza de interacción que va levantando las tensiones hacia arriba y hace que esta que está traccionada pase a estar comprimida también. Entonces, el efecto que se producía en este caso con la horizontal, ahora se produce en este caso con las que están todas inclinaditas, ¿sí?, y las compresiones se van subiendo y queda toda la parte superior comprimida y todos los laterales, esto, imagínense esta cubierta, todos los laterales de la cubierta quedan traccionados, ¿sí? Entonces la lámina va a funcionar comprimida arriba y traccionada abajo, ¿está? Imagínense que esto fuese una lámina, una bóveda de cañón corrido, si fuese cilíndrica, entonces los laterales del cilindro van a aparecer traccionados y la parte de arriba comprimida, según el eje longitudinal de este cilindro. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, hasta ahí va. Bien, ok. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Que lo más importante de todos estos elementos es que conserven la forma. Si nosotros, si en el medio del fragor de la lucha, estos bichos pierden la forma por algún motivo, por una carga horizontal, como están acá, por una carga que no esté de acuerdo con la forma de la lámina, entonces, si perdemos la forma, perdemos la capacidad resistente. Entonces, aparecen, para evitar las pérdidas de la forma, aparecen estos elementos que son como son rigidizadores, ¿sí?, transversales de las láminas plegadas, y que lo que hacen es ayudar a conservar la forma. Entonces, estos se llaman diafragmas, en los extremos se llaman tímpanos, podemos llamarlo tímpanos a todos, diafragmas a todos, es lo mismo. Y básicamente lo que hacen es rigidizar la lámina, o de arriba, como en el caso, caso del medio, o de abajo, como en el primer caso. Entonces, lo que hacen es generar un extremo y el otro muy rígidos, sobre los cuales se apoya, ¿sí?, la lámina. La lámina está apoyada en esos lugares y le ayudan a conservar la forma. Pueden ser también vigas, como en este caso, ¿sí?, vigas más rígidas, en la zona de los apoyos. ¿Qué pasa con eso? Dijimos que la losa se apoya. Fíjense lo que pasa. Yo tengo esta lámina plegada con dos hojas apoyada. Acá tenemos un tímpano y del otro lado tenemos otro. Entonces, si yo la aprieto a la lámina, si yo le pongo carga vertical, intuitivamente, si yo veo el corte, nada más que el corte solo de la lámina, y veo el triángulo, podría pensar que esta lámina funciona, a ver, así, como en este caso, abriéndose en los apoyos, ¿sí?, abriéndose patas en los apoyos. Pero ¿qué pasa? Como esta lámina está apoyada acá, en este extremo, y apoyada en el otro, esto que yo pienso que va a abrirse, termina, como está acá en la figura, cerrándose, porque la lámina lo que hace es, queda fija en el apoyo, baja en el medio y se vuelve a abrir en el otro apoyo. Los apoyos son indeformables y al aparecer una carga vertical, la lámina reacciona de esta manera. Ante una carga vertical, una parte de la carga se va a ir como carga tangencial, o sea, como una carga de viga, ¿sí?, por el plano de la lámina, que vendría a ser esta que está aquí. Y la otra componente, esta que está acá, se va a ir como una carga normal al plano de la placa. Esa carga normal al plano de la placa lo que hace es deformar la placa de esta manera, porque es una carga normal sobre el plano de una losa, de una placa, de una lámina, muy delgada, que no tiene ningún apoyo acá. En el vértice superior tenemos el apoyo con la otra lámina. Entonces ahí no se puede mover. Pero en el vértice inferior, acá, está totalmente suelto. Entonces aparece esta deformación y resulta que la placa que yo pensé que la iba a indeformar con los, con los tímpanos, ahora en vez de deformarse hacia afuera, se me deforma hacia adentro y se me cae, se me cierra. Entonces yo podría decir, bueno, intuitivamente al principio, para que esto no se abra, le pongo un tensor. Y después, cuando resulta que le pongo los tímpanos, el tensor, al cerrarse, me queda colgando. No me trabaja. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que en este punto necesitaríamos un rigidizador ad hoc, un rigidizador de borde para estas placas, y entonces aparecen estos elementos que ustedes tienen acá.
yo le podría poner un pequeño rigidizador normal a la placa, ¿sí? Como puede ser este, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? O un rigidizador horizontal que tome parte de esta componente que está normal a la placa, y de esa manera poder evitar que la losa esta se deforme hacia adentro. Ese rigidizador de borde lo que hace es mandar la carga correspondiente a la fuerza normal a la lámina a estos apoyos extremos que están aquí. ¿Se entiende cómo funciona esto? Imagínense que es un sistema de losa inclinada. Una viga es la placa del otro lado y la otra hay que fabricarla. Acá tiene que aparecer un rigidizador. Si no aparece el rigidizador, esta placa va a buscar para abajo, no para afuera, va a buscar para abajo. ¿Está? Entonces, de esta manera, nosotros justificamos la aparición de estos elementos. A veces en los techos, estos elementos se disimulan apareciendo como viseras o como una especie de cenefa, pero básicamente son los rigidizadores de borde de las láminas. Entonces, aparecen, esto es un ejemplo, un esquema tipo maqueta, ¿sí? En donde ustedes pueden ver que las mismas placas plegadas, las láminas plegadas, aparecen compensándose unas a otras. Pero aquí en el borde, esto funcionaría como un elemento de borde. Sin embargo, parece acá que fuera una placa más. Es un elemento de borde y el que rigidiza el borde libre de esta otra placa. Básicamente, eso es lo que pasa. Entonces, acá tienen ustedes esta maqueta, es la sección que ustedes van a tener que calcular en el trabajo práctico, seguramente cuando lo vean ¿cómo es? El video, tienen esta sección, y si esta sección funciona sola, si ustedes, así como está, hacen el modelo de elementos finitos y la cargan, ahí, así, o la cargan al revés, la dan vuelta y la cargan como estaba la lata de cerveza, arriba, van a ver que la lámina esta responde de esta manera, expandiéndose, ¿sí?, en los bordes hacia afuera. De esta forma responde a la carga gravitatoria. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le pongo los rigidizadores? Esta es la misma sección con 3 rigidizadores de borde. Cuando resuelven ustedes con elementos finitos esta sección, van a ver que el mismo elemento, la misma lámina, rigidizada al centro y en los extremos, en vez de irse hacia afuera, lo que hace es buscar hacia adentro. ¿Por qué? Porque los sectores de lámina hacen esto que les acabo, eso que les acabo de explicar, que es, se cuelgan del tímpano, ¿sí?, y la lámina termina buscando hacia adentro y no hacia afuera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, se entiende. Ok. Entonces, acá aparecen algunos elementos que ustedes van a ver, que son las ventajas de las láminas sobre las placas, etc. ¿Por qué convienen? En realidad, convienen cuando funcionan como placas, como láminas plegadas, pero tienen un problema de costo bastante grande, que es esta cuestión de los encofrados y demás. La practicidad de la losa, uno puede caminar por acá arriba es bastante difícil. Entonces, desde el punto de vista estructural y teórico, son más convenientes porque uno puede lograr mejores coberturas con menos espesores. Pero desde el punto de vista práctico, son elementos complejos, porque es difícil fabricarlos, y además porque después pierde toda practicidad
desde el nivel de la placa hacia arriba. ¿Está bien? Son cubiertas, básicamente son cubiertas. Entonces, ustedes van a ver en la teoría, hay dos videitos, el otro corresponde a esta parte, que es cómo esas eran láminas plegadas lineales, y estos son láminas plegadas ya más superficiales. Como pueden ver, acá hay triángulos, ¿sí?, adosados unos a otros, formando un elemento que va tendiendo a una semiesfera, a una cubierta. El funcionamiento, en vez de ser lineal, en un solo sentido, es igual que el otro, pero superficial. O sea, tiene, en vez de tener una lámina plegada larga, que tiene un solo sentido de funcionamiento, acá aparecen estos triángulos que tienen, obviamente, dos sentidos de funcionamiento. Tienen el X y el Y sobre el plano y está apoyada en los tres bordes, dos de los cuales forman parte de las láminas adyacentes, y el otro está libre, igual que en las láminas en una sola dirección. Entonces, aparece el mismo funcionamiento de placa y de viga, y aparece el mismo problema en el borde que le aparecían a nuestra viga original. Esto es una deformación hacia adentro por parte de los bordes de la lámina que están sueltos. Entonces terminamos acomodando la lámina con rigidizadores de borde que pueden formar un marco más rígido y evitar que estos vayan hacia adentro. La misma tendencia tiene esta lámina piramidal, en este caso, que la viga larga, ¿sí? Lo que uno pensaría esto va a irse para afuera, no, termina yéndose para adentro porque se cuelga una de la otra. Entonces, la tendencia es a deformarse hacia adentro las cuatro caras, por lo cual estos bordes son bien efectivos. No hace falta ni inclinar. ¿Está claro esto? Es una extensión del mismo funcionamiento. Estas son distintas alternativas de pórticos, ensayos o cosas así que se pueden lograr con lámina. Obviamente que todo esto es prácticamente imposible. A algunos le puede gustar o no, pero es difícil de lograr esto. La única forma es haciendo origami, después complejo. ¿Ven? Distintas maneras distintas formas o maquetas. Bueno. Y ahora vamos a ver una lámina plegada que funciona y que ustedes la recorren o la recorrían cuando no había pandemia, todos los días en la universidad, y subían la escalera, ¿sí?, del primer piso al segundo, al tercero, etc. Esto es lo que se llama una escalera plegada, básicamente. Si nosotros analizamos una losa sola, esta losa empotrada acá arriba no tiene ningún futuro, se inclinaría, se flexaría y se deformaría mal. En cambio, plegándola de esta manera, nosotros haciéndole un pliegue transversal acá y cortándola, estamos logrando, tomándolo en este extremo y en este otro extremo, con una articulación, estamos logrando que ese elemento funcione rígidamente. Para que esto suceda, otra vez, lo que tiene que pasar, sí o sí, es que este vértice de aquí y este de aquí se mantengan indeformados, o sea, conserven su forma durante el funcionamiento. Si por algún motivo pierden la forma, esta escalera pierde su capacidad resistente. Entonces, el punto fundamental de las láminas plegadas son los vértices. Así como que era la canaleta esa, tenía que quedar con la forma de canaleta, esta escalera tiene que quedar con esta forma, porque si no, pierde su capacidad resistente. La manera de armar, vamos a volver uno para atrás. ¿Cómo funciona esta escalera? Después lo van a ver ahí en el video, también lo tienen. ¿Qué le pasa a este tramo? Analicemos los dos tramos por separado. Si cortamos aquí, en medio del descanso,
y analizamos el tramo inferior, este tramo inferior con carga vertical, ¿hacia dónde se iría? Escucho ofertas. Hola. Hacia la, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo. Giraría hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Con la misma carga, el tramo este, ¿hacia dónde giraría? Giraría en sentido contrario, o sea, el de abajo giraría hacia la izquierda y el de arriba giraría hacia la derecha. ¿Está bien? Quiere decir que en su esfuerzo o en su forma de deformarse, los tramos se estarían contraponiendo. En este punto habría una fuerza de compensación. El tramo de arriba giraría hacia la derecha, buscando meterse, y el tramo de abajo giraría hacia la izquierda, buscando escaparse. Entonces, acá habría una fuerza de interacción, una fuerza así, que es una fuerza de cizalla, o sea, es un esfuerzo de corte lo que... ¿Está bien? Si ustedes troquelan eso, lo troquelan, entonces la estructura pierde su capacidad. El punto fundamental para que esto siga funcionando es este. Si perdemos este punto por algún motivo, fisura o algo, entonces nuestra escalera pierde la capacidad de soporte, pierde la forma. Entonces, esta compensación de esfuerzos hace que aparezcan acá dos esfuerzos de corte y que después van a hacer que la estructura se deforme hacia un costado. Pero básicamente, lo que nos está diciendo este funcionamiento de la estructura es que debemos conservar la forma de los vértices de esto. Arriba, la escalera estaría articulada aquí o empotrada acá. En el medio tendría que tener un punto que es este, y abajo tendría que tener una fundación que es esta. Fíjense ustedes cómo está armado el nudo de la escalera, y si ustedes se acuerdan de Análisis Estructural 2, cuando vieron pórticos, vieron que los pórticos se arman, o ahora con el sismo, los pórticos se arman con armadura superior e inferior, porque hay inversión de esfuerzo. Entonces, no pueden perder la forma, ¿está bien? Y hay inversión de esfuerzo. En este caso, estaría pasando lo mismo, acá y acá. Entonces, la armadura inferior del tramo inferior termina anclándose en la cara superior del descanso. La armadura inferior del descanso termina anclándose en la cara superior del tramo, y después aparece esto que es una armadura adicional. Esta forma de rombo, que es la manera en que se arman los pórticos, las cumbreras de los pórticos, está presente siempre en los vértices de las láminas. Aquí, acá, ¿está bien? Acá también se va a quedar formada cuando le pongamos el adicional este. Entonces ustedes van a ver que siempre aparece una forma de rombo, porque las láminas tienen ángulo, entonces van a quedar las armaduras inferiores ancladas en la cara superior. Esto es importante, que la armadura esta se ancle en la cara opuesta de la rama que sigue. Si la anclamos en la misma cara, si a la armadura le hacemos pegar una vueltita acá, lo que vamos a conseguir es que al abrirse esa articulación, la armadura se estire y me produzca una fisura aquí, en este punto de acá abajo. Cosa que después vamos a ver. Entonces, ¿está claro esto? ¿Cómo tiene que estar armada la lámina plegada para que funcione? Tiene que estar armado una armadura básica en las placas, pero después sí o sí, bien armados los vértices, ¿sí? Para conservar la forma. Si perdemos la forma, perdemos la capacidad de respuesta de la lámina. Entonces,
acá tienen ustedes el detalle en grande de cómo están armados los vértices, ¿sí? Para poder tener esto que funciona en voladizo, pero funciona fundamentalmente, funciona conservando la forma del vértice. Acá, aquí, y en este sector. ¿Sí? ¿Se entiende hasta Horacio, ahí? Sí. sí, se entiende, queda claro. Horacio, le hago una consulta. ¿De eso habrá algún apunte o un detalle más específico, por ejemplo, de las armaduras esas de refuerzo que comentaba usted, los safety del 10, esos que tienen 75 centímetros, la justificación del por qué 75 centímetros y lo que es la longitud de empalme y eso, para Sí, ver si hay un número experimental, por así decirlo, 40 veces el diámetro, 50 veces el diámetro, respecto de la solicitación, como para poder aplicarlo, porque eso en lo que es el CIRSOC no aparece así de esa manera, y por ahí al momento de resolver una escalera es medio complicado, porque nunca lo vimos tampoco pero, cómo se resolvía. perdón, en el CIRSOC sí aparece eh, a ver, Aparece aparece, cómo calcularlo, pero nunca en el CIRSOC aparece detalles de armado, ni longitudes que hay no, que poner y eso. no, te van a aparecer, estas son longitudes, estos 75 son solamente longitudes de anclaje, qué sé yo, hay un hierro del 10, calcula que son 80 diámetros o 75 diámetros de anclaje de ese elemento. Entonces, esa longitud de anclaje o esa longitud de hierro tiene que ver con esta cuestión de la posición del hierro durante el hormigonado de la pieza, eso sí está en la norma, y la cantidad de diámetros que vos tenés como longitud de anclaje. Eso tiene que ver fundamentalmente con cómo resiste, o sea, qué cosa vos tenés que lograr, por qué tenés 40 diámetros, 80 diámetros de tracción o 50 diámetros en el caso de que la barra esté más cerca de los laterales. Entonces, eso tiene que ver con el posicionado de la armadura con respecto a la hora del hormigonado, porque tiene que ver con la capacidad de cobertura del hormigón sobre la armadura, y tiene que ver también con la tensión. Vos fíjate que la armadura la estás anclando. Quiere decir que cuánto necesitas anclarla depende de lo que resista la armadura. Lo ideal sería que vos tires de la armadura y se corte la armadura, con lo cual lo mínimo que tenés que anclarlo es la fuerza que vos tenés que hacer para romperlo, para romper la armadura hacia atrás. Entonces, ¿cuánto es esa fuerza? Bueno, será la tensión de rotura del acero por el diámetro, por la sección de la barra. Eso, ¿sí?, igualado a al área lateral de la barra y a la tensión de tracción del hormigón, vas a poder despejar de ahí o sea, el diámetro de toda esta historia, y te vas a quedar un número que es cerca de 40 diámetros, 30 y pico de diámetros. Entonces, si querés para la próxima lo hacemos una cuentita acá, yo no tengo nada para hacer la cuenta, pero básicamente es el número que vos tenés que hacer. Tirás de la barra, ¿sí? Vos tirás con la tensión de la barra por la sección de la barra. Entonces, tenés esa sección, por eso, digamos, una barra del 8, tenés medio centímetro cuadrado. Entonces, la tensión del acero son 4.200 de rotura, listo. Vos tirás con 2.400 kilos. Con eso la rompés. Quiere decir que como mínimo vos tenés que anclar una barra que desarrolle 2.400 kilos dentro del hormigón. Entonces, para que se desarrollen 2.400 kilos dentro del hormigón, vos tenés que tener una determinada longitud por el perímetro que te da el área, multiplicado por, suponete que tengas un H20, entonces tendrás 15 kilos por centímetro cuadrado de tracción. Entonces decís 15 kilos por el perímetro y por L. Entonces vos tenés acá el área en función del diámetro y acá L y el perímetro en función del diámetro. Si despejás el diámetro de toda esa historia, vas a ver que te va a dar un número parecido a los 40. ¿Está?
Después, vos le aplicás coeficientes de mayoración en función de que si esta barra está arriba durante el hormigonado, tiene menos presión de hormigón, entonces tiene menos posibilidad de desarrollar esos 15 kilos por centímetro cuadrado. Si está abajo, tiene más. ¿Se entiende esta cuestión? Así es como Sí, quedó claro. así es como se deduce la longitud de anclaje. Después si tiene gancho, si no tiene gancho, eso es otra historia, pero básicamente si vos querés anclar una pieza cualquiera, no importa que sea puede ser de aluminio o puede ser, no sé, de cobre. Mientras vos conozcas lo que resiste el cobre y la sección que vos tenés que embutir, listo, ya sabés cuánto tenés que meterlo adentro para poder resistir. ¿Está bien? Bien, gracias. Bueno, nada, esto, cualquier duda, lo vemos, hacemos una cuenta después en borrador acá. Pero es difícil, me falta la tiza. Bueno, otra estructura plegada que estamos acostumbrados a ver en los edificios, así como en la escalera, son los tanques. Estos elementos son, ustedes ven, un prisma, básicamente son 4 placas, 5 placas, 6 placas, ¿sí? Armando un cubo, un prisma rectangular o un cubo, lo que sea, y tiene obviamente un esfuerzo de presión hidráulica en el interior. Con lo cual, si nosotros analizamos la fuerza que hace el agua sobre la placa, es uniformemente distribuida, pero en forma radial. ¿Qué conclusión podemos sacar así, a primera vista de esto? Que la mejor solución como lámina para resistir el empuje de agua es un cilindro, no es un cubo. Porque van a aparecer en la resolución del cubo esfuerzos de flexión en cada uno de los bordes. Entonces, no importa, acá lo tenemos como un cubo, y esto funciona como está explicado en este dibujito. Tenemos el empuje hidrostático sobre una placa, que a su vez está aporticada y apoyada en las otras, en los otros tabiques, y en el fondo. De esta forma, ustedes pueden tener un elemento de cubo, una figura que es un cubo, resistiendo una carga uniformemente distribuida radialmente, que es el agua. ¿Cómo se conserva el cubo? Se conserva en la medida en que estos vértices se mantengan a 90 grados. ¿Sí? Otra vez está presente que conservar la forma, ¿sí?, del vértice para lograr apoyar las placas. Si perdemos la forma del vértice, si perdemos la capacidad del vértice, este cubo se nos transforma en un cilindro automáticamente. Entonces, esto lo pueden resolver, o se puede resolver mediante elementos finitos también. Un modelo puede ser este, ¿sí? Entonces van a obtener acá esfuerzos de flexión, ¿tá?, de esta manera, esfuerzos de flexión ahí en el apoyo, ahora en el tramo, y una armadura típica de este tipo de tanquecitos es esta que están viendo acá. O sea, hay armadura en los dos sentidos, vertical y horizontal, y estas armaduras que arman los vértices, tanto los vértices verticales como el vértice inferior, este que está acá, este vértice inferior con el fondo. Entonces, si tenemos apoyos en los cuatro vértices extremos, el fondo irá colgado de estas placas verticales, y estas placas verticales serán las encargadas de mandar la fuerza horizontal superficial del fondo hacia los puntos que serían las 4 columnas, que son las 4 patas de este tanque. Entonces, cada uno de estos elementos funciona como si fuese una viga para las cargas del fondo, y como una placa para contener el empuje horizontal hidrostático. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces ustedes, si quieren separar los
los esfuerzos, podrían decir, bueno, yo calculo a esta placa apoyada en los 4 vértices, vértices, con un empuje horizontal de agua, y después la calculo con la carga del fondo como una viga. Entonces me va a aparecer acá una armadura de placa que resiste el empuje del agua, y una armadura de viga, que la ven aparecer acá, esta armadura que está acá abajo, ¿sí? Una armadura de viga que es la que hace que acá hay otra acá, ¿sí? Que hace que esta placa resista como viga. Bien, esto, así, en términos generales, es, vamos a ver, es el tema este de las láminas plegadas. Está puesto en el video, están puestos en el aula como 2 videos separados, y cualquier cosa que haya quedado así en el aire, sin entender, mírenlo, traten de armar el práctico, y ahí les actualicé el del primero, las entregas del primero, si lo quieren ir poniendo ahí arriba, y lo vamos discutiendo. ¿Alguno de ustedes alguno tiene que irse a otra clase? ¿No? Bueno, si quieren discutir ahora algo del tema del sismo, que tenían ahí algunos datos, alguna cosa, o lo pueden dejar para la próxima, no hay ningún problema, para compartirlo. ¿No? Profe, si Sí. nos surge alguna duda con el CIPE, porque nosotros nada, lo estamos empezando a usar ahora porque no nos había enseñado, Sí. ¿le podremos hacer alguna consulta por mail o estará muy ocupado? No, no hay problema. Me la hacen la Ujú. consulta, y si no, lo podemos hacer por mail, no hay ningún drama. Pero si no, si a ustedes les parece, nos juntamos o en otra reunión de Zoom para ver algo del CIPE, o en la próxima clase nos ponemos a ver esto. ¿Está bien? Y yo les Bueno. explico, por ahí con un ejemplito del CIPE, les puedo explicar cómo es el funcionamiento de las placas. Claro, no, Ustedes- yo porque como la semana que viene se entrega el TP1, digo, por ahí alguna consulta que nos salga en la semana. No, o sea, eso le puse esa fecha porque te pide el aula virtual, que tiene que tener una fecha. Eh, Pueden Bueno, entregarlo cuando quieran, no hay problema, qué sé yo, entregámelo, mandalo, y de última, si no está terminado, después podés seguir haciéndolo. listo, Simplemente, listo. no tiene ningún así condicionante. Ustedes Bien, háganlo, el asunto que ustedes lo hagan, lo entiendan y lo podamos discutir. ¿Sí? bien, Esto que bien, hicieron los bien. chicos de poder, esto es lo que hicieron, no sé qué grupo, Lisandro, vos, que habían hecho, sacado como un presupuesto. Sí, sí. Pero bueno, más allá de que el hormigón les dé más o menos, no importa, pero poder computarlo, sacar un número y poder transformarlo esto en lo que es plata. ¿Qué hace con el Bien. gato, Martín, arriba de la cabeza? Y le puedo hacer una pregunta a los chicos por ahí que están más cancheros con el CIPE. Una vez que ya cargan toda la estructura, para sacar el volumen de hormigón, ¿hay alguna función de CIPE que te lo tire o lo tenés que ir contando a mano? No, para sacar, Arriba, disculpame. Hay arriba una cosa que dice listado. Sí, Bien, vos sacás el listado y se te despliega un menú, ¿sí? sí. En eso te aparece listado de obras, listado de materiales, ¿sí? Una vez que lo resolviste, Bien. listado de materiales, ¿sí? Y te dice cómputo de superficies y volúmenes, o cómputo, hay 2 formas, te da un listado total y un listado por parte. Te tiene que dar lo Listo, mismo, listo. Listo. ¿no? Pero tenés Buenísimo. que resolver primero y después irte al listado. Bien, Lo bien, bien. mismo que si ustedes quieren sacar las cargas a fundación. Hay veces que el CIPE te resuelve las bases, pero aparece cada cachivache en la base terrible porque son otras normas. Entonces, Sí. lo que hacen es ir a los planos, y en los planos, cuando ustedes van a dibujar planos, una de las alternativas es planos de planta, planos de todas esas cosas, una de las alternativas es cargas a fundación.
hacen eso y les va a aparecer un plano de planta con unos carteles, y en los carteles aparece en cada columna la carga que tienen de normal, de carga permanente y sobrecarga, y los momentos. ¿Está bien? Entonces van a tener Bueno, ustedes los esfuerzos que van a las bases. Si quieren dimensionar bien. las bases Y con sueltas, eso dimensionamos la base. Bien, si quieren dimensionar las sueltas, listo. Como aisladas, por ejemplo. por ejemplo. Listo, ¿Sí? listo. Buenísimo. ¿Se entiende esta cuestión? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro que tenga alguna duda del CIPE? ¿No? Bueno. Entonces, yo les diría que en el caso de las plegadas, es un buen ejemplo, un buen ejercicio para poder armar un pequeño modelito en un programa de elementos finitos, el SAP, ya les digo, el RAM Advanced o el Robot, cualquiera que ustedes manejen, como para ver cómo se deforman las secciones, las piezas, y por qué, ¿sí? Estas piezas se deforman sin rigidizadores en un sentido y con rigidizadores se deforman en otro sentido. ¿Está claro? Bueno, vayan mirando el video del práctico y cualquier otra cosa, y no, nos juntamos la próxima. ¿Está bien? Si tienen Listo. alguna duda, dime. ¿Alguno tiene alguna Horacio, duda? una última consulta. ¿Le parece bien que le subamos de práctico a la tarea del aula virtual y cualquier cosa tenemos tiempo para modificarlo si hay algo que cambiar? Sí, no hay ¿O problema. esperamos a la entrega? No, súbanlo y yo a mí me avisan, lo miro y lo discutimos en la próxima, ¿sí? No hay problema. Sí, dale. Subimos. Claro, la cambié yo. Estaba la del año pasado, no me veo, estaba. Sí, ya la cambié hoy en la mañana. ¿Subimos una por comisión o Sí. lo completamos todos? No, ¿Sí? una por comisión, me ponen los nombres que van abajo. ¿Listo? ¿Está bien? Listo. Bueno, Ahora lo subo, chicos, entonces. Dale. dale. Bueno, sí. Ah, dale. Sí. Mañana tenemos una reunión a la mañana con la gente de Apple a las 11, sí. Jorge te lo pasó, me parece. Sí, no hay problema. Métanse en ese link, listo. ¿Sí? Y Pero no vemos. es mañana, ¿eh? Perdón, el miércoles. Es el miércoles. Perdón, el miércoles a las 11. Listo. No. Bueno, chiquis. Nos vemos. Horacio. Bueno, nos vemos. Adiós. Hasta luego.